Y vamos, mis amados hermanos, a continuar con la enseñanza que empezamos en el ayuno. Estuvimos hablando de la incredulidad. Estuvimos allí viendo el significado de estas palabras, de la palabra incredulidad, la palabra generación y la palabra perversa. Dijimos que, generación se refiere a un grupo de personas, a un tiempo, a una época, a un lugar, a un género, a una raza. También vimos el significado de incredulidad, que quiere decir no creer, es decir, sin la fe cristiana. Tremendo, ¿cierto? Mire que algo que me sorprendió fue ese significado. Dice sin la fe cristiana. ¿Por qué? Porque es que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, somos, hermanos, los llamados a vivir en fe y por fe. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Y mire que de esto se da cuenta el mismo impío. Ellos saben que nosotros tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe? Y por eso, hermano, ellos nos piden oración, oren por mí, porque saben que usted y yo tenemos un Dios grande, creemos en Él, en ese Dios todopoderoso. Entonces dice que incredulidad quiere decir no creer, es decir, sin la fe cristiana, específicamente pagano. El pagano, el que está allá en el mundo, el mundano, pues ellos no tienen fe, pero usted y yo sí, amén. Quiere decir también persona indigna de confianza. O sea que una persona que no tiene fe no se le puede brindar confianza. Dice que es una persona indigna de confianza. También quiere decir cosa increíble o incrédulo, infiel, no creyente. La persona que no tiene fe, hermanos, que es incrédula, es infiel. Por eso dice que no podemos confiar en ellos. Y estuvimos allí analizando Mateo 17:17, pero ahora vamos a otras citas bíblicas. En Juan 20:27 tenemos un ejemplo. Vamos allí al Evangelio de Juan. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? No seas incrédulo sino creyente. Mire que si leyéndolo allí un poquito más atrás, en el 25, para que los que pronto no conozcan allí este pasaje o para que lo entendamos mejor, dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Quién estaba hablando allí? Tomás. Siga ahí en el 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Aquí hay alguno bienaventurado?
El Señor le dijo a Tomás, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Mire que el Señor, nuestro Señor le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente, porque algo que el Señor, hermanos, desea es que usted y yo creamos en Él, pero el creer con fe, el creer de verdad, verdad. Porque muchos dicen, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, pero cuando vienen las pruebas, cuando viene una dificultad, lo primero que piensan es apartarse. No es que soy muy duro, es que el evangelio es muy duro. Hermanos, yo llegué a escuchar personas que las vimos en la congregación donde estábamos antes de ser pastores, y uno de ellos una vez nos encontramos en la plaza de mercado, y bueno, con el ánimo de animarlo, nosotros estábamos recién convertidos, pero con ese ánimo de volverlo a ver allá. Mi esposo se le arrimó, nos arrimamos, lo saludamos, y pues le preguntó a mi esposo por qué no había vuelto a la congregación. Y entonces él le dijo, no, hermano Héctor, es que eso del evangelio, eso es muy duro. Así lo vio él, así lo tomó él. ¿Por qué? Porque le faltó ¿qué? Fe. Fe para creer en Jesús. Fe para creer que aquel a que él le había entregado su vida, hermanos, tenía el poder para cambiarlo, para transformarlo. Fe para creer que él era el que lo iba a libertar totalmente de eso que lo gobernaba. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿cómo llegamos? Desbaratados, ¿cierto? Con un corazón quebrantado, lleno de odio, de venganza, de frustraciones, de excesiones. Bueno, ustedes, ¿para qué les sigo numerando? Sí, sé que ustedes lo saben, lo entienden y también sintieron esas cosas feas antes de llegar al Señor. Entonces a este hombre le faltó fe para perseverar, hermanos, en el camino de la verdad que es Jesucristo. Porque la fe la necesitamos aún para la salvación. Sé que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el Señor en uno y otro capítulo de la Biblia nos dice, hermanos, como le dijo a Tomás, no seas incrédulo. Ya le leí allí el significado de la palabra incrédulo, que en este pasaje quiere decir lo mismo que en Mateo en 17:17, el que le leí ahora. Entonces, mis hermanos, dice, sino creyente. ¿Cómo debemos de ser? Vamos a ver qué quiere decir la palabra creyente en el 41:03, que luego nos manda otro conado, que es el 39:82, y dice objetivamente digno de confianza, confiable, fidedigno, subjetivamente confiado, fiel, fielmente, creer, creyente. Entonces, la palabra, mis amados hermanos, allí cuando el Señor le dice sea creyente, les está diciendo confíe. Nos está diciendo confiemos en Él. Confiar, en Él sí podemos confiar totalmente. Amén. Porque el Señor nunca nos va a desamparar. El Señor nunca nos va a defraudar. El Señor nunca nos va a dejar. El Señor no es hombre para que mienta, dice la palabra allá en el Antiguo Testamento, ni hijo de hombre para que mienta. Si el Señor lo que dice, lo cumple, porque Él es ¿qué? Fiel. Él es fiel. Y mire como el reclamo que el Señor le hizo allí a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Dice la palabra que más el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que le faltó allí a Tomás, fe.
Tomás le dijo al resto de sus compañeros, de los discípulos, no, si es que yo no meto el dedo allí en su llaga, allí en su mano o en su costado, si yo no veo las marcas, no voy a creer que es el Señor Jesús. Por eso allí más adelante el Señor le dice en el 29, cuando Él dice, Señor mío y Dios mío, ¿cómo? Esa sorpresa que se llevó, ¿cierto? Y dice el Señor, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No seamos de los que decimos, si vemos, creo, y si no, yo no creo. Porque eso es contrario a la fe. Eso se llama incredulidad. Y si nosotros le damos lugar, mis amados hermanos, a la incredulidad, pues no estamos agradando al Señor. Por eso Hebreos dice que es necesaria la fe. Tener fe, porque sin fe es imposible, oiga, imposible agradar a Dios. Por eso es de tanta bendición, hermanos, el ayuno y la oración. Lo que estamos haciendo en todos estos días, venimos haciendo el ayuno de 40 días, que ya estamos terminando, y por eso con estos 3 días, hermanos, seguidos de ayuno y oración. Por eso, hermanos, qué bueno que usted proponga en su corazón, porque esta es una decisión voluntaria, que nosotros sinceramente anhelemos ser libres de ese género de incredulidad. Esa incredulidad es algo que heredamos ¿de dónde? Desde atrás. Esto viene desde atrás, mire, desde el tiempo de Jesús, y nosotros lo heredamos. Y por eso es necesario el ayuno y la oración. Porque como lo leímos esta mañana, el Señor nos dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Ese género de incredulidad. Esa incredulidad, tenemos que ser libres de ella. Desear, hermanos, ser libres para que nuestra fe sea aumentando, creciendo. Como dice la palabra en el otro pasaje de Mateo, cuando nos habla del grano de mostaza, que aunque es un grano muy pequeño, llega a crecer y a hacerse un árbol frondoso, grande. Así, aunque usted y yo empezamos con una fe pequeñita, porque cuando recibimos al Señor, bueno, el Señor nos impartió fe, pero esa fe tiene que ir creciendo en el Señor. Un día los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¿Cuánto le dicen al Señor en esta noche? Aumentanos la fe. Amén. Que esa fe sea, hermanos, creciendo en nosotros, no la incredulidad. Mire que ese género de incredulidad no solamente fue en ese tiempo, sino ahora también lo vemos. Hay veces está uno aquí orando por un propósito, oramos por todos, por todo, por toda necesidad, por sanidad, y bueno, y terminamos, y cuando bajo, siempre, o siempre no, pero me he encontrado con alguno que me espera allá, pastora, ore por mí. Y yo digo, pero ¿qué estábamos haciendo ahora? ¿Estábamos orando? ¿Qué le falta entonces a esa persona? Fe. Es un cristiano incrédulo. No cree que ya se oró y que si se metió allí en esa oración, hermano, y con fe le pidió al Señor, que el Señor lo escuchó. Porque hay que creer que el Señor nos escucha. Hay que creer que el Señor tiene su oído inclinado a nuestra oración. Eso dice la palabra. De hecho, por ahí me encontré con un significado que dice esto, no tener fe en la palabra de Dios, en lo que Dios dijo. Eso, hermanos, también es uno de los significados de incredulidad.
Cuando nosotros dudamos de la palabra, estamos dudando de Dios. Le estamos dando lugar a la duda, a la incredulidad. Por lo tanto, no estamos agradando al Señor. Y vamos a seguir allí, hermanos, estudiándolo. No me quiero así como adelantar mucho, quiero que vamos allí poco a poco. Mateo 14, versículo 31. Vamos a Mateo 14, 31. Leámoslo un poquito más, allí más atrasitos, ya les digo desde dónde. El 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué sintió Pedro? Miedo. Después de que pues sabemos cómo era, como esos bríos que tenía allí Pedro, ¿cierto? Ellos estaban en una barca y vieron al Señor que venía caminando en las aguas. Se emocionó y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo también vaya, camine sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Y sí, comenzó a caminar. Pero cuando le dio lugar allí a la duda, al temor, al miedo, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse porque sintió temor. Es que la incredulidad, mis amados hermanos, la duda los lleva a la persona al temor. Porque como no está bien confiado que en la palabra primeramente, que es de Dios y que si el Señor lo dice, pues yo lo creo. Y si usted y yo lo creemos, pues vamos a recibir, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, el Señor va a obrar, pero con la fe que usted y yo tengamos. Por eso dice que conforme a tu fe, a mi fe, nos será hecho. Porque la mayoría de las veces porque no recibimos. Porque nos falta fe, porque le hemos dado lugar a la duda, porque como Pedro nos llenamos de miedo. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal que el Señor no me oiga? ¿Y qué tal que me pase algo? ¿O qué tal que le pase algo a mi hijo que está en tal parte? No, Dios mío. Y ya había orado. Ya había orado, pero le dio lugar a la duda. Y esa duda trajo miedo, temor. Temor. ¿Cuántas madres se desesperan todavía y siendo cristianas por temor porque el esposo se fue, pronto se demoró más tiempo, tuvo algún inconveniente, pero está bien, pero ella cree que le pasó algo y comienza a dudar y claro, el enemigo aprovecha esa duda para bombardearla en su mente con pensamientos negativos, hermanos, y comienza a imaginarse eso de que le pasó tal cosa, eso es que es esto y aquello. Yo lo digo porque a mí me llegó a pasar. Y entonces eso trae ¿qué? Miedo, temor, ¿cierto? Trae temor. Y así pasa con todo. Nosotros cuando estemos orando tenemos que hacerlo con fe. No dándole lugar, hermanos, a la incredulidad, a la duda, no. Es con fe. Si queremos recibir, si queremos, hermanos, que el Señor nos escuche. Porque algo que a Dios le desagrada, a papá le desagrada, es la incredulidad. Mire cómo allí amonestó a Tomás por incrédulo. Y le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué pasa allí con Pedro? Pedro, ese tremendo hombre, también le pasó lo mismo, le dio lugar al miedo. Dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, oiga, ya cuando sintió miedo fue que comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame, ahí sí. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo:
hombre de poca fe. ¿Qué vio el Señor en Pedro? Poca fe. ¿Qué está viendo el Señor en nosotros? Incredulidad, duda, poca fe, porque eso es la incredulidad, ¿no? Poca fe. ¿Por qué dudaste? Mire que el Señor allí lo amonesta. El Señor allí le dice, pero ¿por qué dudaste? Si iba bien, Pedro iba bien, pero le dio lugar a la duda y comenzó a hundirse. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, mira hermanos que esos tremendos hombres, como son los discípulos, hemos visto ya allí dos ejemplos, cuando ellos le dieron lugar a la incredulidad, le dieron lugar a la duda, el Señor allí los amonestaba. Y el Señor, hermanos, como le dijo a Tomás, tenemos que ser creyentes. Qué bueno crecer cada día en la fe. ¿A cuánto les gustaría crecer en esa fe? Claro, crecer en la fe. Y como el Señor es el que nos da todo, ¿cuántos dicen amén? Entonces, ¿a quién hay que pedirle? Al Señor. Pero primeramente hagamos este trabajito que estamos haciendo ahora, trabajemos en esa incredulidad, en ese género de incredulidad, con ayuno, oración, para ser totalmente libres, hermanos, de la incredulidad y para que así entonces nuestra fe pueda crecer. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Vamos a continuar allí. Bueno, aquí yo no les he dado el significado de la palabra duda en Mateo 14:31. Dice propiamente duplicar, es decir, mentalmente, vacilar, en opinión, vacilar en opinión, dudar. Entonces, ese es el significado de la palabra duda. No podemos vacilar. ¿Qué le pasó a Pedro? Vaciló y comenzó a hundirse, le dio lugar a la duda. Y viendo en un diccionario, en el diccionario bíblico, dice también que significa estar en dos caminos. Ese es otro de los significados según el diccionario. Mateo 21:21 dice allí la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Entonces aquí, hermanos, la palabra dudar en el 12:52, vamos a recordarlo porque sí lo había leído esta mañana. En el 12:52 dice que significa separar completamente, es decir, literal, reflexivamente, retirarse de, oponerse, vacilar, titubear, contender, diferencia, discernir. Este es otro de los significados de la palabra dudar o duda. Entonces, no podemos que vacilar, titubear. Tenemos que, hermanos, es renunciar a esa duda, a eso que de pronto todavía queda allí, pero que hay que desarraigarla. Amén. Marcos 9:23, Marcos 9:23. Dice, y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarejos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es
posible. Al que cree, oiga, al que cree, no al que duda. Al que cree todo le es posible. Y cuando la palabra dice todo es todo, lo que usted y yo le pidamos en oración lo vamos a recibir si no dudamos. Pero si dudamos, no vamos a recibir nada. Mire que dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Tiene el mismo significado que leímos ahora en este pasaje. Entonces, ¿qué dijo el padre? Creo, ayuda mi incredulidad. Vamos, hermanos, a Juan 20:27. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. ¿Cómo le llamó el Señor a ellos? Generación incrédula y perversa. Mire que no solo le dijo incrédulos, sino que les dijo perversos. Bueno, el significado de la palabra perverso quiere decir en el 12:94 distorsionar, es decir, mal interpretar o corromper moralmente. Perverso, pervertir, trastornar, apartar. Ese es el significado de la palabra perverso. Hebreos 3:12. Vamos allí a Hebreos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que aconseja aquí el hermano, la palabra del Señor? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, aquel que es incrédulo tiene, según aquí la palabra, un corazón como malo. Vamos a ver qué quiere decir la palabra malo en el 41:90. Dice dañino, es decir, malo, mal. Propiamente en efecto influencia, y por eso difiriendo del 25:56 que se refiere más bien a carácter esencial, al igual de que indica degeneración de la virtud original. Allí dice que quiere decir también enfermo, enfermedad, pero específicamente moralmente, dice entre paréntesis, una enfermedad moral. Y quiere decir delincuente, vicioso, fascineroso, neutro, trastada, malicia, culpa. Recordemos que la palabra malicia, ya hemos visto el significado, viene de malo. Diablo, pecador, bueno, tiene un significado bastante amplio la palabra malo. Entonces dice la palabra del Señor, el Señor nos dice que ninguno de nosotros debe tener un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que la incredulidad, hermano, aquel que le da lugar a la incredulidad o que tiene todavía incredulidad, esa incredulidad lo puede, hermano, apartar del Señor. ¿Sí lo dice allí? Claro, lo aparta de Dios porque hay incredulidad. Porque cuando hay incredulidad, le cuesta a la persona creer en la palabra, creer en lo que aquí está escrito, y por eso muchos cristianos escogen lo que obedecen y lo que no obedecen. No les gusta mucho un mandamiento del Señor porque les pega como duro, entonces dicen, no, oye, el Señor me entiende, yo sé que el Señor me entiende. Y entonces no obedecen allí determinadas cosas porque es que el Señor los entiende según ellos, ¿no? Cuando dice que si usted y yo le damos lugar a la incredulidad, eso nos puede apartar del Dios vivo. Para, hermanos, creer en Dios, pues hay que creer en su palabra. Si no recibimos la palabra, no podemos decir que creemos en Dios. Cuando dudamos de la palabra, no estamos dudando de quién, de Dios, de ese Dios vivo, de lo que Él dijo.
Y mire qué delicado es tener incredulidad en nosotros, porque nos puede apartar de Dios. Que el Señor nos guarde. Amén. Claro. Mire que dice el 13, antes de exhortaros los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La incredulidad, mis amados hermanos, lleva al engaño, al engaño. Por eso muchos cristianos, lo que les parecía pecado al principio, que el Señor los limpió de eso, con los años vuelven otra vez a lo mismo. Ya no les parece tan malo. Y entonces vuelven otra vez a dejarse engañar, hermanos, dejar engañar su alma porque han endurecido su corazón y le dan lugar al pecado, le dan lugar al pecado. Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice allí la palabra. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. ¿Con qué? Con fe. Pero pida con fe, no dudando nada. La palabra aquí dudando en el 12:52 quiere decir lo mismo que leímos ahora en Mateo 21:21. Entonces dice que no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire cómo lo compara aquel que duda. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, una persona, un cristiano, le ora al Señor por algo, pero está dudando en su corazón. Dice el tal, no piense que va a recibir lo que le está pidiendo al Señor. Dice el tal, dice no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice el 8, mira algo muy importante aquí también. El hombre de doble ánimo es inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. ¿Quién es el hombre de doble ánimo? Bueno, vamos a mirarlo allí. Doble ánimo en el 1374, que significa lo mismo en el 1364 y en el 5590. Quiere decir de doble espíritu. Es decir, vacilante en opinión o propósito, doble ánimo. Oiga, dice que tiene un doble espíritu. Hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. Hoy le ora al Señor por algo y allí y se mete en oración y le pide al Señor, pero al otro día, como no recibió inmediatamente respuesta, entonces ya cambia idea. Entonces ya le va a pedir al Señor otra cosa. O si le estaba pidiendo al Señor un milagro por 10 millones de pesos que lo necesita, como no lo recibió, el Señor no respondió ahí mismo, entonces al otro día ya dice, no Señor, cuando sea unos 3 milloncitos allí. El hombre de doble ánimo, está cambiando de ideas, está allí cambiando de qué, de opinión. Por eso dice que tiene un doble espíritu, que es vacilante en opinión o propósito. Es vacilante, vacila. Hoy quiere una cosa, más tarde quiere otra. Ese es el hombre de doble ánimo, es inconstante. La palabra inconstante en el 25:25, bueno, quiere decir lo mismo, inconstante. Pero buscando en el diccionario bíblico quiere decir inestable, agitado, incontrolable. Eso quiere decir la palabra inconstante. El hombre de doble ánimo, ¿cómo es? Inconstante en todos sus caminos, o sea que es inestable, agitado, porque es de doble espíritu, de doble ánimo. Está cambiando allí sus
sus opiniones, sus propósitos. Y para nosotros poder recibir, hermanos, la respuesta del Señor cuando estamos orando, tenemos que darle muerte a la incredulidad, a la duda, a esa inconstancia, o sea, no ser de doble ánimo, porque el hombre de doble ánimo es inconstante, dice, en todos sus caminos, en todos. Y el que duda no va a recibir nada del Señor, porque el Señor siempre nos pide fe. Conforme a tu fe, te será hecho, dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando usted y yo, para tener en cuenta, oremos, pues mantengámonos allí en el propósito. ¿Qué tal que nuestro pastor dijo, bueno, vamos a hacer un ayuno de 40 días, vamos, todos los servidores nos vamos a meter en un ayuno de 40 días? Y la iglesia, los que quieran hacerlo, seguirnos, bien. ¿Y qué tal que a los 3 días el pastor diga, no, hoy no, ya vamos a, más bien vamos no vamos a orar 40 días, vamos a orar 20? No podemos cambiar nuestros propósitos, ser de dos espíritus, de doble opinión, no. Lo que le digamos al Señor, hermanos, lo vamos a cumplir, amén, lo vamos a hacer. Si usted le está pidiendo algo al Señor, pues siga allí en ese propósito. No es que el Señor como que se está demorando en responderme, como que no me oye, como que no me escucha. Entonces yo más bien le voy a pedir otra cosa. No, para recibir hay que creer. Amén.